Ya está activado, lo activo. Active. Ya tenemos virtualmente a la gente. Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Eh, Disculpen que me quite los anteojos, pero no puedo leer de largo. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la siguiente conferencia taller de este quinto Congreso de la FACIT, de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es para nosotros un gusto estar participando como moderadores de una de estas actividades que han sido bastante exitosas durante esta semana. Y pues el día de hoy estaríamos presentando ante este congreso una conferencia relacionada con lo que sería el perfil laboral, ¿no? Presentado en este caso por la licenciada. A ver si tengo información aquí. Permítanme. Disculpe. Se me perdió la información. Les decía, ¿verdad? Que estamos presentando una conferencia relacionada con el perfil laboral de educación superior en la sociedad del siglo XXI. Pues este día contamos con la presencia de la licenciada, disculpen, Carla Valesca Valladares Mesa, y podemos decir que para poder presentarla necesitamos explicar un poquito de lo que es su desarrollo profesional. En este caso, la licenciada Karen Valesca, ¿verdad? Es de nacionalidad hondureña. Ella estudió su educación desde la primaria en la Escuela Guía Técnica número 1, número 8, perdón. Su educación secundaria en el Instituto José Mía Selva, su bachillerato en el Instituto José Mía Selva y su licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica Nacional. Además de eso, en este momento cursa una maestría, que es la primera maestría en la universidad sobre lo que es didáctica. Ella es pasante de esa maestría con un buen desempeño. Además de eso, tiene un diplomado en Pedagogía en Educación Superior, un diplomado en Docencia para la Innovación en el tercer ciclo de Educación Básica. Ella maneja el idioma español y el inglés básico, tiene competencias informáticas en todo lo que es la línea de Office, el Shell Drive, redes, Internet, y su preparación laboral, su experiencia laboral, perdón, es en una serie de institutos. En este caso, su práctica profesional la desarrolló en el Instituto Técnico Honduras, la número 1, y la número 2 en la escuela, en el Instituto de España José Mía Selva, Jesús Mía Selva. Es docente en el área de robótica en el Instituto Evangélico Pensotti, docente en el área de ciencias naturales en el Instituto San Francisco, docente en ciencias naturales en la Escuela Vocacional España Jesús Mía Selva, y aparte de eso, ella ha sido también docente en Instituto Polivalente Germania, y también docente en el Instituto Salesiano María Auxiliadora. Además de eso, ella ha sido juez en algunas participaciones científicas. Además de eso, ha cursado talleres de capacitación docente en educación básica y media y en el uso de metodologías sobre gestión ambiental
Nacional y Productos Químicos. Cursó también el curso básico de inglés y ha tenido reconocimientos como jurado excepcional en ferias científicas, una de ellas en el Instituto Católico Emiliani y la otra en el Instituto Santa Ana. Por otro lado, tiene intereses en la continuación de los conocimientos de ciencias naturales y su participación en la sociedad para la mejora de la enseñanza y la aplicación de la química, la física y la biología como meta para desarrollarse personalmente y su país. Espero pues que podamos aprovechar el conocimiento de la licenciada y poder hacer al final de cuentas comentarios, preguntas que pueden ser por el chat de internet para la gente que está por Zoom y para los presenciales pues podríamos preguntas escritas que pueden ser después discutidas a la hora de finalizar el evento. Sí, me parece muy interesante el tema y podríamos ceder la palabra a la licenciada, ya que es ella la que nos explicará y nos orientará en este asunto del perfil laboral para el siglo XXI. Con usted, la licenciada Mesa. Bien, buenas tardes. Eh, es un placer estar aquí reunidos eh, con ustedes para dar comienzo a esta pequeña conferencia sobre lo que es el perfil laboral en educación superior. Eh, Antes de iniciar lo que es la conferencia, quiero que nos remontemos un poco al pasado y hagamos énfasis o vivamos un poco sobre cómo fuimos marcados por nuestros docentes universitarios. Y ustedes dirán, es una pregunta muy amplia para los que ya hemos pasado por este proceso, por una licenciatura o en la obtención de un título en educación superior. Y esto despertó en mí la curiosidad de esta pequeña conferencia llamada el perfil laboral en educación superior. No podemos comenzar nosotros hablando de educación superior sin hacernos una pequeña idea de cómo está esa educación superior a nivel global. Y lo primero que nos dice es que las competencias de un país se basan en la capacidad para producir y asimilar el conocimiento. La riqueza de un país está en el conocimiento del recurso humano. Y tan competentes vamos a ser como tanto produzcamos nosotros o enriquezcamos esa parte de la educación superior. Pero bien, la educación superior va a jugar un papel crucial en este proceso, impulsando la producción y difusión, transferencia de conocimiento. Somos los agentes encargados de la transferencia de ese conocimiento que necesita su país para poder desarrollarse. Y nos marca que en esta última década, pues, ha sido una visión significativa la educación postsecundaria. Y yo me remontaba a mi campo laboral y decía, trabajo con jóvenes de 15, 16 años y cómo están aspirando, a qué carreras están aspirando y de qué forma nosotros podemos motivar a estos chicos a seguir en la educación superior. Y es así como la educación superior debe seguir ciertas demandas y esas demandas son para nosotros mismos retos que vienen a decirnos a nosotros una serie de momentos en los que vamos a desarrollar
en primer lugar, competencias. La educación superior está basada en competencias. También en saber hacer, de acuerdo a los contextos sociales, académicos, en los culturales y en los profesionales. Esos retos que también nos hablan serán los objetivos que tenemos por alcanzar. Esos objetivos que vamos a llevar a cabo para hacerlo triunfar a cada uno de esos estudiantes que nosotros. Recordemos que en la educación superior nosotros somos como una empresa en la cual damos un producto y el producto que enviamos al resto del país es el mundo laboral. Y entonces, al alcanzar o tener esos retos, también nos permite innovar. Y la innovación son aquellos cambios dirigidos a la funcionabilidad de esos nuevos retos que nosotros tenemos. Entonces, fíjense bien, en esta parte nosotros tenemos que tener bien en claro que para ser un docente de educación superior, ¿qué debe de tener? Competencias, retos y sobre todo ser un docente innovador. Pero me dirán, pero licenciada, ¿en qué competencias o a qué se basa? Entonces, vamos a hacer énfasis o vamos a recapitular sobre qué son las competencias. Recordemos que las competencias es el conjunto de conocimientos, donde adquirimos estos conocimientos en nuestras diferentes áreas. Luego vienen las habilidades. ¿Qué tantas destrezas usted o de qué forma usted adapta ese conocimiento para llevarlo al mundo laboral? Y la actitud con la que usted al mismo tiempo da a conocer ese conocimiento. Entonces, teniendo las tres, las competencias claves para lo cual nosotros serán lo más crucial es para la búsqueda de esos empleadores. O sea, qué tan ostentosos van a ser si ustedes desarrollan este tipo de habilidades. Entonces, ¿qué se necesita o cuáles son las que buscan? Las competencias digitales. ¿Qué tanto usted maneja las nuevas plataformas digitales? Vivimos en un mundo de constante cambio en donde ustedes no se pueden quedar atrás con esas competencias digitales. Es un nuevo reto definitivamente el adaptarse porque día a día ahora con la inteligencia artificial estamos quedándonos atrás, ¿verdad? En conocimiento, pero sin embargo nunca se debe dejar de aprender y eso es uno de los retos que tienen los nuevos docentes en la educación superior, el nunca dejar de aprender. Cuando nos referimos a trabajo en equipo, muchas veces nosotros nos encontramos con aquel estudiante que en el aula de clases nos dice, licenciada, lo siento, no quiero trabajar con nadie, prefiero hacerlo solo. Y a veces cedemos en esa parte y no sabemos que cuando este muchacho o este joven se gradúe, lo que nosotros estamos quitándole es la parte de trabajo en equipo, que él pueda desarrollarse bien en su empresa o en el lugar donde él vaya a laborar. Entonces, uno de los retos también es esa habilidad de trabajo en equipo. La resolución de problemas, la lógica, las soluciones, que no solo nos quedemos con el problema en sí, sino que seamos agentes de cambio en donde nosotros podamos resolver de forma instantánea en ciertas situaciones que se nos presenten. La comunicación efectiva, la lógica con la que debemos nosotros o qué tan entendible debemos a entender los contenidos. Y aquí me recuerdo yo en mi época estudiantil en la universidad que teníamos un profesor y de 3 palabras solo entendíamos una. ¿Por qué? Porque nos hablaba, pero hablaba tan bonito, pero hablaba en términos que nosotros quizás para recién comenzando en nuestra universidad nosotros desconocíamos y quizás nosotros ni siquiera en aquel entonces en nuestra educación secundaria nos lo habían mencionado y nosotros quedábamos perdidos y decíamos, qué bonito habla, pero no entendí nada. Entonces,
cuando nosotros nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, es las nuevas competencias que nos vienen a decir a nosotros. Adapte según el tipo de estudiante que tiene en el aula de clases. Luego tenemos la adaptabilidad. Recuerden que tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres. Tiene que tener la capacidad de adaptarse a cada grupo y cada grupo va a ser diferente. No voy a poder llevar la misma planificación de la clase pasada a la siguiente porque son tipos de estudiantes diferentes. En cada año va cambiando y le van a decir a usted, desde que usted quiera corregir una pequeña cosa y va a haber el cambio. Entonces, tiene que tener la adaptabilidad y tiene que tener esas puertas abiertas para el cambio, no cerrarse en un solo criterio. Y bien, hablando un poco de esos retos mundiales que tenemos y esos nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar. Y miren qué curioso lo que nos dice el primer ítem, que dice desempleo juvenil, que a pesar que usted obtenga un título universitario, dichosos los que puedan tener un mundo laboral amplio en el cual solo van a ir a trabajar, pero usted va a tener que competir con todos los que se graduaron de su área y aparte los que están desempleados de otros años. Entonces, un reto mundial es el desempleo. Que cada uno con esas competencias que ya adquirió anteriormente sea totalmente erradicando, porque cada quien tiene sus potencialidades. Entonces, la búsqueda de esas oportunidades es totalmente un reto a nivel mundial, no solo de país, sino que a nivel mundial. Luego tenemos el cambio climático, y dirá licenciada que tiene que ver el cambio climático, es que usted es de ciencias naturales y no quiere meter el cambio climático aquí. Y la verdad que uno de los pilares a nivel mundial es la erradicación al cambio climático, la concientización que nosotros tenemos de los recursos naturales y la promoción a favor del clima. Fíjense que nosotros es curioso que nosotros tenemos el agente de cambio en nuestras manos y muchas veces no lo aprovechamos. Me baso en la experiencia que tengo de elaborar con estudiantes y acá celebramos en la Semana del Ambiente y por lo general, como docente del área de ciencias naturales, sembramos árboles. Y me decía un estudiante y me cambió el chip inmediatamente y me decía, profe, ¿para qué vamos a sembrar un árbol si se va a morir? Y yo quedé tan sorprendida en ese momento, quedé en blanco. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo conciencia. Porque el estudiante ahora no sabe valorar que esa pequeña plantita le está proporcionando el oxígeno que a él le está permitiendo respirar. Pero si nosotros en ese pequeño conocimiento no lo hacemos, no hacemos conciencia desde nuestros hogares y desde pequeñitos a que cuiden las plantas. Entonces se imagina, y las personas que van por el bus tirando la basura y todo. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia, porque no tenemos. Entonces, el reto al cambio climático también va englobado a la educación superior. ¿Por qué? Porque ya la madurez de un estudiante de educación superior asumimos que es mucho mayor que en la adolescencia, que como dice, adolece de su conocimiento un poco. Pero con el estudiante de educación superior se busca la conciencia y que sea un tramitador también de ese conocimiento a las diferentes áreas. Luego tenemos otro reto mundial, la desigualdad social. Nos vamos a encontrar con contextos en donde no somos o que creemos que las puertas de la educación solo están para aquellos que tienen ingresos económicos ostentosos y que una persona de escasos recursos no puede llegar largo en sus conocimientos o en su parte profesional porque es una debilidad. Y la verdad que no.
sino que también tenemos como reto mundial fomentar la inclusión donde no hayan estos estereotipos sociales, culturales, religiosos, políticos, y en donde aprendamos a tener empatía de respetar también cada uno de estos contextos, en donde usted, si tiene los recursos necesarios, también sepa adaptar o también facilitar a una persona que no tenga los recursos económicos en ese momento, pero que, como lo decía, las competencias, trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, como profesores también tenemos el reto de incluirnos, y lo hago de forma general porque de no hacer exclusión para nada, sino inclusión y la equidad, que todo sea de forma equitativa. Luego tenemos retos mundiales, avances tecnológicos, y es uno de las que más nos está costando a veces, porque no nos queremos actualizar por un tema, a veces de temas sociales, pero esta adaptación a la transformación digital en la que ustedes pueden, pues, hacer énfasis de lo del mundo allá afuera, no solo como país. Y Honduras es un país hermoso, pero a veces nuestros pensamientos nos limitan y creemos que no podemos porque no tenemos la computadora de último modelo o porque no tenemos, o sea, nos vemos tan limitados y que decimos no, por no aceptar un cambio. Y para un docente universitario, la adaptación a esas transformaciones digitales debe ser crucial. ¿Por qué? Porque la educación está en constante cambio. Y si usted no se adapta a esos cambios, entonces va a quedar desfasado. Y le va a quedar como nosotros con los abuelitos que en los teléfonos inteligentes, ahora va a ver que el abuelo le pide, arrégleme esto al niño de 10 años, y el niño de 10 años es el que le resuelve al señor o a la señora, incluso de menores de edad, y le dice, pero no, y es un niño que no ha tenido los conocimientos quizás a nivel universitario, pero que con las habilidades que ellos tienen, con los instrumentos que ellos tienen, automáticamente está ganando conocimiento, y ese conocimiento es el que a nosotros nos está faltando. Entonces, esos son los retos a los que nos enfrentamos. Luego tenemos a la parte de innovación, que nos dice de la parte de la innovación que tenemos que tener el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, el nuevo modelo, y es que cada año cambian el modelo, ¿o qué pasó? No, pero la educación está en constante cambio. Vivimos lo que fue la pandemia, y yo he escuchado muchos pensamientos por ahí, incluso de compañeros que, no, pero ya no estamos en pandemia, ya lo virtual no existe. Entonces nos cerramos a las nuevas competencias, nos cerramos a esos nuevos retos. Y cuando decimos esto, y le dice a usted, y le dicen al profesor, profe, es que no, fíjese que por la situación de la lluvia no va a poder estar, pero puede conectarse con sus alumnos a través de una plataforma. Pero yo ni tengo eso, no sé cómo manejar eso. Y es aquí donde transformar aulas del futuro es esa innovación que nos está pidiendo. ¿Y a través de qué? Del sistema híbrido, donde a usted puede combinar esa parte de la presencialidad y la virtualidad. O sea, no todo va a ser virtual, porque nos hace falta también esa conexión, esa empatía, el ver cómo está el estudiante, si se está durmiendo, si está despierto. Entonces, o también esa interacción que a veces, por muy pequeña que sea, es muy significativa. Entonces, este es uno de los proyectos, por decirlo así, innovadores, que seamos totalmente abiertos a estas plataformas híbridas. Lo de enfoque en competencias, pues ya lo habíamos mencionado, es desarrollar esas habilidades relevantes que nos exige cada uno de nuestros contextos. Las tecnologías innovadoras, las TIC, uso de herramientas digitales,
Me parecía curioso que hace como un mes en la institución donde yo laboro, laboro en educación media y hacían énfasis en los jóvenes pequeños, en los jóvenes más pequeños, que son los que están cursando séptimo grado, y preguntaban, ¿quiénes tienen una red social? Y nadie levantaba la mano. Y yo dije, estos niños no tienen redes sociales, entonces... Y dice, levanten la mano quienes tienen más de 3 redes sociales. Y todos levantaron la mano. Entonces, imagínense, estamos hablando de un joven de 12 años que tiene ya más de 3, 4 plataformas digitales. Y que conste que las políticas de las redes sociales nos dicen a nosotros que debe tener por lo menos 18 años algunas para cursar. Y le mienten a Internet, pero ya las tienen y ya van adquiriendo ese conocimiento. Y mientras tanto, usted solo tiene WhatsApp a veces. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar nosotros si no nos ponemos al tanto en estas plataformas? Y es curioso porque cuando nosotros nos enfrentamos y decimos como docentes, ¿verdad? A las nuevas plataformas, me acuerdo que nosotros acá en nuestro país, pues utilizamos los que ya laboran en la parte de educación, pues sabrán que tenemos la plataforma SACE. Y esa plataforma fue el boom del momento porque los docentes, y eso que estamos hablando del nivel secundario, estamos negados a utilizar las plataformas y decir, yo no sé para qué inventaron esto, pero es que es un reto. Y ya no se puede quedar, Honduras ya no se puede quedar en lo ambiguo, en el lápiz y en el papel, cuando el mundo exterior le está diciendo a usted inteligencia artificial. Entonces, o nos toca subirnos al barco para poder desarrollarnos de la mejor manera. Y bien, el reto, cómo debe ser el profesor universitario del siglo XXI. Y fíjense bien en ese pequeño texto que sale ahí. Dice que se caracteriza por un enfoque centrado en el estudiante. Ya no somos el docente, ese que solo venía, daba la clase y se iba, que solo transmitía el conocimiento. Ahorita es el estudiante, en donde tenemos que sacar a flote esos estudiantes. ¿Por qué? Porque asumimos roles de ser guías en el desarrollo de esas competencias. Y fíjense bien, dice que la sociedad actual demanda individuos con habilidades multidisciplinarias y que el docente es el responsable, y cuando nos dicen responsable, está haciendo énfasis en que es un compromiso desde que usted está haciendo o adquiriendo un perfil laboral en educación superior. Debe de fomentar el crecimiento en sus estudiantes. Y yo me hago, y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo nos marcaron nuestros profesores universitarios? ¿Y cómo es el contexto de ahora? Y me dirán muchos, no es nada lo que tenemos o no es nada parecido a lo que vivimos, pero no estamos exentos de poder lograrlo, de que ahora las nuevas políticas de las universidades se adapten o potencien más lo que nos exigen en este siglo, ¿verdad? Y bien, ¿cuál va a ser el perfil del profesor universitario el día de hoy? Dice que es el que desempeña un papel crucial. ¿Por qué? Porque somos los responsables de las nuevas generaciones. Y yo le comentaba hoy a un compañero antes de dar la conferencia, el nivel de responsabilidad que tiene un docente universitario. ¿Por qué? Porque en primaria usted sabe que va a pasar a secundaria, va a ir con otro profesor. Y en secundaria sabe que va a pasar a la universidad.
pero ¿y en educación superior? En educación superior, al menos que quieran optar por un posgrado, que eso es también uno de los retos que deberíamos de tener, ¿verdad? No solo quedarnos con un nivel superior, sino con un posgrado. Pero, y le decía yo, bueno, nosotros somos los que damos al campo laboral de todo tipo, no solo me centro en la docencia, sino que a nivel de país somos los que damos el producto al mundo laboral. Si usted tuvo falencias, si usted no hizo crecer a sus estudiantes van a ir cortos y novatos al mundo laboral. Y eso nos va a implicar no tener un desarrollo de país. Y fíjense bien, entonces, las responsabilidades claves, ¿cuál van a ser de ese docente del cual yo estoy hablando? Dice que va a incluir la enseñanza. Eso no debe faltar, el conocimiento no se le puede quitar a un docente. Pero también va a seguir los siguientes pasos, que es la asesoría, la investigación, la publicación de artículos económicos. Es un compromiso que está adquiriendo el profesor para hacerlo todo para lograr un mismo objetivo. También van a existir diferentes tipos de profesores. Aquí hay profesores titulares, no titulares, depende de los contratos o depende del mundo laboral en donde se está desarrollando. Si son conferencistas, si son visitantes, estos van a tener contratos limitados, mientras que algunos no, pero ya va a depender de las oportunidades que usted se cruce en el camino y de qué tanto haya fortalecido sus competencias, de qué tanto esté dispuesto a superar los retos. Entonces, cada una de estas nos viene a decir a nosotros que debemos estar también enfocados en la enseñanza y en la investigación. El trabajo de algunos profesores se centra más en la enseñanza, pero también deben de despertar ese conocimiento de investigación. Como país nos falta mucho para esa parte de investigación y a veces no es necesario viajar al extranjero para poderlo hacer. A veces con lo pequeñito vamos logrando poco a poco, ¿verdad? Y miren, aquí es donde nos viene a asustar y a algunos les asustará las responsabilidades que va a tener ese profesor. Y dentro de las responsabilidades que le dice usted, desarrollar planes de estudio, ni crea que se va a librar de la planificación. Si quiere estar en el mundo de la docencia universitaria, tiene que planificar. Y tiene que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque dice que va a impartir el curso y de ese curso va a depender el conocimiento que ese muchacho va a llevar al mundo laboral. Entonces es doblemente de responsabilidad. ¿Y a qué nos llama esto? A no improvisar. A no improvisar. Y yo hacía un recordatorio del cómo yo viví y el cómo y los retos que tenemos ahora. Y me acuerdo que yo tuve un examen que solo eran 2 ejercicios. Y la didáctica y la pedagogía. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Dónde estaba en mi catedrático? Y sé que muchos se van a sentir identificados. Porque aunque no parezca, esto también es un reto. Esas responsabilidades que dice ahí son un reto. Llevar a cabo investigaciones y trabajos de campo y redactar informes, el poder analizar y el poder comprender. Estamos llegando a un punto en que leemos un párrafo y no comprendimos lo que leímos. Y el estudiante, como ahora hay tantas plataformas digitales que también son positivas, pero también nos traen un aspecto negativo, quiere que todo se lo haga el celular y no puede comprender y no puede, y le dice usted, analice, ay, es que no puedo. Y nos limitamos a eso, entonces, en el no puedo. ¿Pero por qué? Porque hemos venido durmiendo toda esta parte en nuestros estudiantes. Publicar investigaciones, asistir a conferencias, hacer presentaciones, establecer contactos con otras personas del sector.
el don del servicio. No necesariamente usted tiene que tener el mayor contacto o no necesariamente usted tiene que tener los grandes recursos para poderlo hacer. Desde la pequeñez, usted puede tener el don del servicio. ¿Y cómo? En hacer presentaciones, en llevar su conocimiento a otros. Entonces, también es una responsabilidad. Dice que viajar y cambiar de entornos académicos para participar en oportunidades, a muchos nos da miedo. Por ejemplo, este tipo de congresos, el poder participar en estas actividades. Y es un reto para cada uno de nosotros. Participar en reuniones de los comités, de departamento, de la facultad, el integrarse. Una golondrina no hace verano. Y usted solo necesita adaptarse a los demás para poder aprender y para poder enseñar también. Proporcionarle formación y tutoría a los ayudantes. Ya nos habla de un extra. Nos habla que no solo podemos quedarnos con lo que le damos al estudiante, sino también proporcionar esas tutorías. A veces los jóvenes no encuentran dirección y es usted con su conocimiento y es usted con su experiencia que le va a proporcionar esa dirección al estudiante. Luego tenemos revisar métodos y materiales de enseñanza y hacer recomendaciones para mejorarlo. Esto es crecimiento. A veces nos cerramos mucho en no aceptar opiniones y quizás esas opiniones nos van a hacer crecer a nosotros mismos como docentes. Entonces, también, y al mismo tiempo, esos materiales que usted utiliza deben de hacerlo mejor cada día, con nuevos recursos, con nuevos conocimientos, y así podríamos ir con cada uno de ellos. Ayudar a la capacitación de estudiantes en las entrevistas, en las sesiones, el asesoramiento académico. Yo recuerdo mucho que yo en esta que es mi casa, porque la tomo como mi segunda casa en la Universidad Pedagógica, yo tenía un asesor académico. Y a veces decimos, ¿qué es eso de asesor académico? Y muchos se van a preguntar, ¿qué es eso de asesor académico? Era el que me decía, mire, Carol, usted no va a poder avanzar si no lleva esta clase. Pero es que, mire, yo le tengo miedo a ese profesor porque él es el que imparte. Afronte sus miedos y tiene que llevar esta clase. Y a eso es asesoramiento. ¿Por qué? Porque nos hace crecer en el momento y nos hace seguir una dirección. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo de la mejor manera. Contribuir a la creación de un entorno que promueva crecimiento, igualdad y libertad de expresión. Entonces, imagínense que, y es de las pocas que pude adjuntar en el archivo, tenemos muchas más responsabilidades. Y la pregunta del millón, ¿qué hace que un profesor universitario sea excelente? Que alcance la excelencia ante esos estudiantes. Y vean lo que dice aquí y no se vayan a espantar. Ir más allá del deber. ¿Qué es ir más allá del deber? Que ese profesor sea accesible. Mire, dice que mantener un horario de oficina tanto real como virtual, pero aquí nos hace énfasis porque yo no solo voy a llegar al aula de clase, ya lo vi, ya les dejé, revisen la plataforma, muchachos, y ya me desligué. Y quizás ese muchacho tuvo problemas al acceder a la plataforma y está en mí poderlo asesorar, pero ¿cómo lo va a tener él? A través de la accesibilidad. ¿Qué tanto me miras accesible a mí para preguntar y decirme, fíjese que tengo este problema? O mire que no entendí. O mire que tengo esta opinión. Entonces, también nos habla de ser accesibles. Justicia y apertura. Wow. Que dice que ser justo y abierto. Previsible, expresando y aplicando las mismas expectativas para todos. Entonces, imagínense, nos llama a que vayamos más allá
de lo que ya hacemos, más allá de la planificación, más allá de las responsabilidades que anteriormente nos dicen, pero que a qué nos llama. Y miren qué pequeñitas las cosas que nos pide, que seamos accesibles, a que seamos justos, a que tengamos apertura, a que tengamos puntualidad. No usemos la típica frase, el hondureño llega una hora más tarde. Y es una de las cualidades que yo admiro mucho fuera de nuestro país, la puntualidad. Porque nosotros decimos a las 8, no lleguemos, es a las 8:30. Pero si el docente acostumbra a llegar tarde, no le extrañe que en las próximas clases su estudiante sea el que llegue tarde. ¿Por qué? Porque nosotros vamos marcando vidas. Y con esto usted le está enseñando al estudiante no solo a ser puntual en su clase, sino a ser puntual en su trabajo en un futuro. Luego, nos pide que seamos ingeniosos, proporcionar o encontrar oportunidades de aprendizaje y que conozca a fondo el material, el cómo usted lo pueda dar a conocer a sus estudiantes. Puede ser la Segunda Guerra Mundial, pero va a depender de su ingenio en cómo ese estudiante aprenda la Segunda Guerra Mundial. Y es uno de los tantos retos que ir más allá del deber, pues nos va a traer excelencia. Pero también nos habla que debemos también no solamente centrarnos en cómo debe ser el docente, sino los recursos que él tiene, cómo va a ser ese material que le va a permitir que obtengan ese conocimiento. Dice que debe ser entusiasta y atractivo. Y me dirán, licenciada, pero es que nosotros no somos payasos. No se trata de eso, sino de que transmitir el material de estudio con entusiasmo y de forma creativa y atractiva. A veces, con una imagen, nuestros estudiantes recuerdan el contexto de lo que estábamos hablando. Entonces, usted no se puede perder tampoco de llamarse ser atractivo para sus estudiantes. Que sea la claridad, que pueda ser un excelente comunicador, capaz de explicar los conceptos de forma clara y consistente. ¿Por qué? Entre más claro, a veces decimos, no, es que muy resumido se lo estoy dando todo. Pero a veces, esa parte, esa claridad, es la que el estudiante se lleva. Y es la que el estudiante promueve también en su mundo laboral. La interactividad, fomentar la participación activa de los estudiantes en el proceso. No podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos con el estudiante que está viendo el teléfono, con el que está jugando en sus dispositivos. No podemos quedar con el estudiante que se duerme en la clase. No nos podemos quedar con todo esto. ¿Por qué? Porque nos llama a que sea una participación activa, en donde ellos también se involucren en el proceso. Es su proceso, usted solo está haciendo un guía. ¿Y quién hace el camino? Ellos, usted solo lo va dirigiendo. Entonces, en eso también nos llama. Que fomentemos también el debate, crear un ambiente de debate y discusión. El hecho de tener criterios diferentes no implica que nosotros tengamos pensamientos erróneos. No, todo lo contrario. El hecho de que exista una diversidad de pensamientos puede ser enriquecedor para todo el proceso que usted quiere llevar a cabo. Entonces, a llamarlos también a que puedan expresar sus ideas y sus perspectivas. Muchas veces nos dan ideas más geniales que las que nosotros podamos tener. Luego, nos habla también que ese profesor para alcanzar la excelencia debe comprender al estudiante. ¿Por qué debe comprender al estudiante? Para crear un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo. Si usted no está siendo empático con sus estudiantes, no va a poder tener los logros que usted quiere alcanzar con ellos. Entonces, ¿a qué nos habla
esa comprensión, a la preocupación genuina. Nosotros marcamos a veces la vida de nuestros estudiantes desde aprendernos un nombre, desde llamarlos por el nombre. Eso es muy valioso encontrar y que usted vaya a otro lado y encontrarse un estudiante que usted le diga su nombre, profe, y lo primero que le va a decir, licenciado, profesor, se acuerda de mi nombre. Y a veces marcamos con lo poquitito, ¿verdad? Entonces nos habla que es parte de esa preocupación genuina, es parte de lo humanístico que usted debe de ser también. Luego nos habla de interés por los alumnos, comprender los cambios. Tenemos diferentes grupos de estudiantes, entonces todos van a cambiar y todos van a ser diferentes y todos van a tener una personalidad diferente y todos van a tener un carácter diferente. Y usted tiene que estar abierto a comprenderlos y adaptarse también a esas formas de aprendizaje. Quizás nosotros en aquel tiempo nosotros aprendíamos hasta leyendo en voz alta. Hoy el estudiante está escuchando reggaetón y está estudiando y esa es su forma. Y usted tiene que adaptarse también a buscar los mecanismos para llegar a que ese estudiante entienda lo que usted está diciendo. La escucha activa, escuchar atentamente. Eh, yo, es una de las características que me puede escuchar. Y es importante cuando alguien, profe, escúcheme, o licenciada, escúcheme, por favor, que nos está pidiendo el ser atendido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para respetar sus opiniones y diferentes perspectivas. También desde dónde desde dónde vamos a crear ese ambiente positivo y efectivo, desde el asesoramiento y orientación. Brindar el asesoramiento y orientación a los estudiantes estableciendo conexiones personales y respetuosas. El hecho de que usted se comunique con el estudiante, que usted sepa decir buenas tardes, buenas noches, a veces marca, o el hecho de asesorar a su estudiante, decirlo, no vaya por ahí, mire, busque esta alternativa, esto está mejor, eso va a hacer que tengamos una educación superior exitosa. Bueno, y entonces, ¿por qué es importante el perfil laboral o su perfil laboral en educación superior para aquellos que están queriendo optar por esta parte? Entonces nos habla de ciertos contextos. Primero, los docentes, en este caso licenciados, máster, doctores, ¿qué vamos a hacer? Agentes de cambio y transformación. Parece sencillo, pero es un reto. Ser cambio y transformación, guiando a las nuevas generaciones a un futuro alentador. Y ¿qué nos va a permitir esa especialización en la docencia universitaria? Proporciona las herramientas y competencias necesarias para desarrollar bien el rol. En cuanto más usted se especialice en la docencia universitaria, más enriquecedor va a ser con sus estudiantes. Y eso no cabe duda ni está en tela de juicio a nivel mundial. Y le habla que la docencia universitaria es una profesión fundamental para el desarrollo de la sociedad. Lo mismo que veníamos diciendo, nosotros somos los responsables de todo aquel que va a laborar en una empresa, de todo aquel que va a estar laborando y de cómo se desempeñe él también depende mucho de lo que usted logre. Y bien, ¿qué logrará ese docente universitario? Pues va a lograr tres cosas. Va a lograr tres cosas. Primero, la responsabilidad mayor. Influencia en los jóvenes. Los docentes tienen la oportunidad de influir en la vida, no solo nos habla académicamente, nos habla que en la vida de los jóvenes, ayudándoles a qué? A aprender y a comprender el mundo y a relacionarse. Imagínense en estas tres palabras todo el contexto que se nos viene
el que aprenda, el que comprenda al mundo y el relacionarse. Entonces, eso es lo que usted va a lograr en la docencia universitaria. También no podemos dejar atrás la parte de el trabajo, que la docencia ofrece pues un salario estable, no quita que hayan nuevas oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo. Y también que tengamos un aprendizaje continuo. La formación constante es un requisito esencial para los docentes y lo que les permite y les va a ir permitiendo nuevos conocimientos y habilidades. Entonces, eso es lo que de los tantos logros que usted va a tener en la docencia universitaria. Y bien, ¿qué implicaciones laborales hay para el futuro? Pues prepararse para un mundo en constante cambio le va a permitir a usted, ya hablamos de la formación continua, el irse actualizando en sus conocimientos, le va a permitir al networking, que es conexión, con los relacionarse con los profesionales de su área y de otras áreas también, y al aprender de los otros docentes o en este caso de los otros especialistas con los que usted se desarrolle, y las habilidades interpersonales, el trabajo en equipo, el liderazgo, que ocupamos tanto en nuestra sociedad, el liderazgo, esos líderes que sean capaces de llevar lindos proyectos o buenos proyectos a la sociedad y que sean grandes líderes. ¿Y para qué? Es una de las, ya dijimos por qué es importante. El también cómo debe ser un docente, pero ¿para qué es un buen perfil? ¿Para qué deberíamos de tener un buen perfil o deberían de tener un perfil laboral en educación superior? Y es aquí donde una de las instituciones pues de mayor realce a nivel mundial nos dice que, y lo destaca en sus publicaciones, dice que el acceso universal a la educación superior como un como un componente esencial de la justicia social y el motor clave de un país. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad del país? En el docente universitario. Y como tal, pues los gobiernos, las instituciones, la sociedad deben de tener compromisos para garantizar la educación superior, que sea universalmente accesible para todos, tal como lo establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible a nivel mundial de educación de calidad. Entonces, cuando nos habla a nosotros una institución a nivel mundial de que la educación superior es un componente esencial, imagínense la responsabilidad que tenemos o que llevamos en nuestras manos o que llevan en nuestras manos, y a veces con un poquito nosotros podemos contribuir a ese desarrollo de país y a nivel mundial. Entonces, podemos decir que tenemos desafíos a superar para aquellos que ya les gustó el tema y lo ven ostentosos y lo ven como una nueva oportunidad. Y decimos que esos desafíos por superar, porque no todo es miel sobre hojuelas, vamos a tener diferentes contextos económicos, sociales y culturales por superar. Como cuáles, la desigualdad de lo que veníamos hablando, el acceso, que no todos tienen el acceso a la educación superior, ¿verdad? También nos vamos a la diversidad, el proceso de inclusión, el respeto cultural, el saber qué hacer en una situación que se nos plantee en este tipo de situaciones. Y por último, la globalización. Y me dirá, ¿qué tiene que ver la globalización? Más allá de nuestros ojos, hay un mundo laboral en el cual nosotros tenemos que competir. ¿Y cómo vamos a competir con esa interconexión, con ese intercambio, con todo lo que está afuera? Y para nosotros alcanzar un poquitito de eso, nosotros es un desafío totalmente el poderlo alcanzar.
Bueno, y para concluir, no sé cómo estamos con el tiempo. Bien, ya. Ok. Para concluir, podemos decir que el éxito en el desempeño laboral en educación superior, pues va a tener 4 pilares dentro de los que yo pude eh, tener ahí. Uno, conocimiento, esencial. El conocimiento que usted adquiera es indispensable para el desempeño que usted va a tener, ¿verdad? Los recursos. Y es aquí donde es curioso porque llamamos los materiales que utilice, las plataformas, el cómo las utilice también, la creatividad con que las utilice. Entonces, también va de la mano. La dinámica. Y cuando hablamos de dinámica es la motivación que usted le dé a sus estudiantes para seguir el proceso de la educación superior. Y no solo el proceso de la educación superior, sino también para que se motive a un posgrado. Va a depender de la dinámica y va a depender de qué tanto usted pueda motivar y retener a ese estudiante para que se pueda dar un buen desempeño laboral. Y la pedagogía y la didáctica, que eso no debe fallarnos tampoco, que son aquellos valores éticos, la tolerancia, la disciplina, la justicia, la humildad, eh, la forma en cómo usted dé a conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que va a marcar la vida. ¿Y por qué en el desempeño laboral de educación superior estos 4? Porque si usted adquiere estos 4 y usted los echa a andar, el fruto va a ser dignificante. Y va a ser dignificante no solo para la empresa, sino para el país. Entonces, con esto nos vamos a quedar con estos 4 ejes y vean ustedes la importancia que tiene la educación superior y sobre todo el desempeño que se debe de tener en él, porque no es tarea fácil, cualquiera diría que es tarea fácil, pero no, es un reto total, en definitiva, pero no está de más decir que tampoco es imposible, ¿verdad? Eh, Podemos ir adquiriendo esa excelencia que nos pedía ahí día a día y con lo que tengamos en nuestra disposición. Entonces, con eso termino, concluimos y no sé si vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Licenciada, desde mi punto de vista ha sido una exposición bien clara, realmente crea motivación, tiene mucho positivismo y también sacude el piso, o si uno andaba un poco perdido. Me parece que el trabajo que usted hizo fue muy bueno, su investigación y la estructura que nos presentó realmente nos ayuda a todos los que trabajamos en la docencia de educación superior y pues, como le digo, nos sacude y nos dice qué pasa, has frenado, seguís trabajando, seguís dinámico, seguís aprendiendo. Y sí, me parece que el perfil que usted presenta para el profesor o el docente del siglo XXI, sí es válido seguirlo y tratar de aplicarlo realmente. En este momento, pues, yo les felicito de antemano y quisiera que pasáramos a la ronda de preguntas, comentarios que le ha parecido la conferencia, tanto a la parte virtual como presencial. Tengo algo relacionado, antes de que aparezca una pregunta, con unos comentarios que se me enviaron por acá. Este comentario es muy importante porque tal vez usted puede ayudarles un poco de explicación o también comentarnos ustedes desde su punto de vista. Había uno que, pero no todos los centros educativos tienen departamento de orientación y es necesario que ese asesoramiento lo haga una persona idónea, profesional en el campo. Es sumamente interesante
presentación y ese es uno. Por otro lado, hay otro que dice, buenas tardes, pero ¿por qué seguimos empleando la palabra alumnos todavía en el nivel superior universitario? Cuando en pedagogía en términos ofensivos, referirse al estudiante con ese concepto. Alumno significa sin luz. Otro comentario, 2 ejercicios son suficientes para determinar conocimiento. Y otro, una cultura es esa de la falta de los profesores, pues, debe aplicar las sanciones a las llegadas tarde, como la impuntualidad, es falta de respeto hacia los estudiantes, son perfiles como profesores. Excelente capacitación, licenciado, excelente tema, interesante tema y muy claro. Bien, muchas gracias. No sé si hay algo más. Con respecto a algunos de los comentarios, sí, es cierto, el término de alumnos viene a cambiarnos ese paradigma a nosotros y todavía, imagínense que hace, ¿cuántos años me gradué yo de la universidad? Fueron hace 10 años. Y el cambiar el chip no es fácil, no es fácil, más no sería mentiroso de mi parte decirle que no puedo cometer errores. Entonces, gran parte de la docencia es cambiar los paradigmas y ir cambiando, que a pesar que usted pueda tener una palabra errónea, pueda también marcar conocimientos vivos. Entonces, sí, el término alumno ya no se debe utilizar, sino estudiante, pero como les digo, no, tenemos que hacer un cambio y ese cambio es en ese paradigma en el que nosotros estamos enfrentados a la realidad del país, a la que yo estoy enfrentada, a la realidad de esos estudiantes a los cuales yo tengo enfrente, de esos compañeros que me rodean. Entonces, todo va a depender de esos contextos de los cuales también nosotros hablamos. No solamente es centrarnos o hablarnos, es lo que les decía yo, lo complicado que a veces sucede y que ustedes están centrados en una palabra, pero ¿y lo enriquecedor de lo demás? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo positivo o con lo negativo? Y esto es lo que ustedes deben de aprender como esa pequeña esponjita, absorber lo positivo y lo negativo dejarlo, ¿verdad? Más que todo eso, les agradezco pues cada uno de sus comentarios también. Como les dije, agradezco a la universidad, agradezco la oportunidad también de haber estado con ustedes, de poderles, pues desde mi punto de vista, con mi investigación y todo, cómo sería ese perfil laboral, como lo decía aquí nuestro licenciado, que lo sacude y a veces parece mentira, pero una palabra nos hace poder reflexionar para nosotros poder seguir el camino. ¿Cuál es el camino? El camino a la excelencia, ¿verdad? Entonces les agradezco sus comentarios también. A ustedes le agradece la licenciada y pues les pido un aplauso para la licenciada. Ha sido muy buena conferencia, sinceramente. Y espero que, pues, en mi caso me voy siempre con lo positivo, con la mejora, ¿verdad? Por lo tal que la universidad, pues, a través del quinto Congreso de Brasil 2024, le otorga el presente diploma, que dice así: Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, quinto Congreso Brasil de la UPNFL, otorga el presente diploma de participación a la licenciada Carol Valesca Valladares Mesa por su colaboración al desarrollo de la conferencia Perfil Laboral en Educación Superior en el quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIL, innovando para la educación en ciencia y tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre de 2024, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 10 días del mes de octubre de 2024. Firma doctora Ana Melissa Merlo, vicerrectora académica, y MSC Alba Rosa González, decana de FACIL. Muchas gracias.
Bueno, tanto a la audiencia presencial como virtual, pues se le invita a continuar apoyando los diferentes conferencias que todavía faltan para el día de mañana, ¿verdad? Y que pues tienen el nivel y la calidad del que acabamos de escuchar en este momento. Por lo tal, en nombre del quinto Congreso de FACIT, pues cerramos esta conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Excelente. Muy buena.